Imagina por un momento que todo lo que creías sobre una de las tradiciones más antiguas del cristianismo fuera completamente erróneo, que el verdadero significado del Corpus Christi se ocultó deliberadamente durante siglos, que existe un secreto tan profundo, tan inquietante, que la propia Iglesia decidió enterrarlo en las páginas más oscuras de la historia. Lo que voy a revelar en los próximos minutos sacudirá sus convicciones religiosas. Les hará cuestionar no solo qué celebramos en Corpus Christi, sino también cómo y por qué surgió esta tradición de una manera que nadie les ha contado. ¿Qué pasaría si os dijera que detrás de esta celebración religiosa, aparentemente inocente, se esconde una historia de sangre, poder y manipulación que cambió el curso del cristianismo para siempre? Me llamo Tu Nombre, y hoy descubrirás la verdad sobre Corpus Christi. Una verdad que te dejará sin palabras. Pero primero, si estás aquí buscando respuestas, si de verdad quieres comprender los misterios tras las tradiciones religiosas, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que escucharás hoy es solo la punta del iceberg de una serie de revelaciones que transformarán tu visión de la historia del cristianismo. Y deja un comentario ahora diciéndome: estoy listo para la verdad. Quiero saber cuántos de ustedes tienen el coraje de afrontar lo que viene. ¿Listos para descubrir el verdadero significado del Corpus Christi? Porque no hay vuelta atrás después de lo que están a punto de escuchar. Corpus Christi. 2 palabras latinas que han resonado en los pasillos de las iglesias durante más de 750 años. Cuerpo de Cristo suena simple, ¿verdad? Una celebración de la Eucaristía, el sacramento más sagrado del cristianismo. Pero aquí viene la primera sorpresa que sacudirá tus certezas. El Corpus Christi no fue creado por los apóstoles. No fue establecido por Jesús. No se menciona esta fiesta en los primeros 1200 años del cristianismo. ¿De dónde viene entonces? ¿Por qué surgió en el siglo XIII? ¿Y por qué la Iglesia insistió en difundirlo por todo el mundo, con una urgencia casi desesperada? La respuesta te impactará. Porque el Corpus Christi no nació de la pura devoción, sino de la más brutal necesidad política de la Iglesia medieval. Nació del miedo, la paranoia y una crisis de fe que amenazaba con destruir el cristianismo mismo. Para entender esto, necesitas conocer el contexto histórico que nunca te contaron en la clase de catecismo. El siglo XIII no fue solo una época de catedrales y santos. Fue una época de herejías, de cuestionamientos radicales, de movimientos que cuestionaban la propia autoridad papal. Los cátaros del sur de Francia predicaban que la materia era maligna y rechazaban por completo la transubstanciación. Los valdenses cuestionaban la necesidad de sacerdotes como intermediarios entre Dios y los fieles. Los albigenses negaban la autoridad de la Iglesia romana y crearon sus propias comunidades cristianas. La Iglesia no solo perdía adeptos, también perdía poder. Y cuando la Iglesia pierde poder, reacciona con violencia y espectacularidad. Déjame preguntarte algo que quizá nunca se te haya pasado por la cabeza. ¿Por qué una religión que predica el amor y el perdón necesitó crear una celebración tan grandiosa, ostentosa y teatral, para celebrar algo que ya se celebraba en 1970 cada misa? La respuesta reside en las visiones de una monja belga llamada Juliana de Montcornillon. Pero no se dejen engañar pensando que se trató de una simple experiencia mística. Lo que le ocurrió a Juliana fue el primer paso de una de las operaciones de propaganda religiosa más sofisticadas de la historia medieval. Ahora vamos a sumergirnos en el verdadero origen del Corpus Christi, y te garantizo que lo que descubrirás cambiará por completo tu percepción de esta tradición. Era el año 1209. Juliana de Montcornillon, una monja agustina de tan solo 16 años, comenzó a tener visiones, pero no eran visiones comunes. Vio la luna llena, con una mancha oscura, una grieta que dividía el disco lunar por la mitad. Durante 20 años, estas visiones se repitieron con creciente intensidad, hasta que finalmente, Cristo se le apareció y le reveló su significado. La luna representaba el año litúrgico de la Iglesia, y la grieta oscura representaba la ausencia de una fiesta en honor al Santísimo Sacramento. Parece una historia hermosa y edificante, ¿verdad? Pero esto es lo que no te cuentan. Juliana no estaba sola en esta experiencia. Formaba parte de un movimiento místico que se extendía por toda Europa, especialmente entre las religiosas.
Un movimiento que la Iglesia observaba muy de cerca y, digamos, guiaba discretamente. Eva de Saint-Martin, Isabel de Huy y otros místicos de la región comenzaron a tener visiones similares casi simultáneamente. ¿Coincidencia? Para nada. La Iglesia medieval contaba con una red de comunicación e influencia mucho más sofisticada de lo que imaginamos. Pero lo más interesante es que estas visiones no se limitaban a la devoción eucarística. Contenían elementos de combate directo contra las herejías que amenazaban la autoridad papal. Negaban los cátaros la transubstanciación. Los místicos recibieron visiones que ensalzaban precisamente la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Cuestionaban los valdenses la autoridad clerical. Las visiones enfatizaban la necesidad de rituales dirigidos por sacerdotes. En 1246, Juliana finalmente convenció al obispo de Lieja, Roberto de Turot, para que estableciera la fiesta del Corpus Christi en su diócesis. Fue la primera celebración oficial, pero aún local, aún experimental. La verdadera explosión se produjo cuando Jacques Pantaleón, que había conocido personalmente a Juliana, se convirtió en el Papa Urbano IV en 1261. Y aquí entramos en el territorio de lo que podría llamar genio político disfrazado de inspiración divina. Urbano IV no solo estableció el Corpus Christi como fiesta universal de la Iglesia mediante la bula Transiturus de Hoc Mundo en 1264. Hizo algo mucho más astuto. Encargó el oficio litúrgico de la fiesta al joven teólogo Tomás de Aquino. ¿Y por qué fue esto tan brillante? Porque Tomás de Aquino no era solo un teólogo. Fue el intelectual más grande de su tiempo, el hombre que reconciliaba la filosofía aristotélica con la doctrina cristiana. Cuando Tomás de Aquino escribe los himnos Pange Lingua, Tantum Ergo y Panis Angelicus, no solo crea textos litúrgicos, crea armas teológicas. Cada verso de estos himnos es una refutación directa de las herejías de la época. Cada imagen poética es un martillo teológico que golpea la cabeza del cuestionamiento herético. El lenguaje es tan hermoso, tan conmovedor, que la gente lo canta sin darse cuenta de que está repitiendo argumentos contra los movimientos que cuestionaban la autoridad de la Iglesia. Pero os voy a contar una cosa que os pondrá los pelos de punta. La primera gran procesión del Corpus Christi tuvo lugar en Orvieto, exactamente en la ciudad donde, unos años antes, había ocurrido el milagro eucarístico de Bolsena. Un sacerdote alemán, atormentado por dudas sobre la transubstanciación, celebraba misa en la iglesia de Santa Cristina de Bolsena cuando, supuestamente, la hostia comenzó a sangrar durante la consagración. La sangre goteó sobre el corporal de lino, creando las famosas reliquias que se conservan hasta el día de hoy en la Catedral de Orvieto. ¿Es casualidad que el Papa estableciera la fiesta del Corpus Christi precisamente en la región donde ocurrió este milagro? ¿Es casualidad que se organizara la primera gran procesión para exhibir públicamente estas reliquias? ¿De verdad crees en tantas coincidencias? Lo cierto es que la Iglesia estaba creando una narrativa perfecta. Milagro eucarístico, visiones místicas, instauración papal, genio teológico, espectáculo público. Todos los elementos se complementaban para crear una fiesta que no era solo una celebración, sino una demostración de poder. Y déjame hacerte una pregunta que quizá nunca se te haya pasado por la cabeza. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué el Corpus Christi es la única fiesta cristiana que necesariamente se celebra en la calle? Navidad, Pascua, Pentecostés. Todas las grandes fiestas cristianas pueden celebrarse en las iglesias, pero el Corpus Christi requiere una procesión pública. Requiere que los fieles salgan a la calle, que toda la ciudad se detenga, que todos vean la custodia que portan los sacerdotes. Esto no es casualidad. Es pura estrategia. La Iglesia decía, ¿cuestionan nuestra autoridad? Miren cuánta gente nos sigue. Niegan la transubstanciación. Miren cuántos se arrodillan ante la hostia consagrada. ¿Quieren crear iglesias alternativas? Miren quién controla realmente las calles. Corpus Christi fue la primera gran operación de marketing religioso de la historia, y funcionó tan bien que se extendió por toda Europa en menos de 50 años. Pero esperen, porque la historia se vuelve aún más interesante cuando vemos cómo se implementó esta festividad en diferentes países. En Francia, el Corpus Christi se utilizó para combatir a los cátaros que aún quedaban.
En Alemania, para hacer frente a los movimientos místicos independientes. En España, para consolidar la reconquista cristiana contra los moros. Cada región adaptó la festividad a sus necesidades políticas específicas, pero el núcleo permaneció inalterado, una demostración pública del poder clerical mediante el espectáculo eucarístico. Y aquí hay algo que te hará pensar. ¿Por qué una religión que nació en 1200? La sencillez, cuyo fundador dijo, «Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo». ¿Necesitó crear una celebración tan grandiosa, tan costosa y tan espectacular? Jesús instituyó la Eucaristía en un pequeño e íntimo cenáculo con 12 discípulos. La Iglesia lo transformó en una procesión de miles de personas, con altares dorados, incienso, alfombras de flores y bandas musicales. El contraste es impactante. Pero no estoy aquí para juzgar si esto es correcto o incorrecto. Estoy aquí para mostrarles la verdad histórica que se ha ocultado cuidadosamente. El Corpus Christi nació como respuesta a una crisis de autoridad, no como una expresión espontánea de fe. Y si te gusta este análisis profundo, si quieres saber más sobre los secretos de las tradiciones religiosas, dale me gusta al video y comenta. Quiero más verdades, porque tengo mucho más que revelar. Ahora es momento de revelar el secreto más impactante del Corpus Christi. Algo que cambiará por completo todo lo que creías saber sobre esta tradición. ¿Sabías que la Iglesia ocultó el verdadero nombre original de esta fiesta durante siglos? Corpus Christi no se llamaba así en un principio. El nombre original, usado en los primeros documentos papales, era Festum Corporis et Sanguinis Domini Nostri Jesu Christi, fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo cambiaron? ¿Por qué quitaron la palabra sangre del nombre oficial? La respuesta te dejará sin palabras, porque el énfasis en la sangre estaba provocando demasiadas reacciones violentas. En varias ciudades europeas, las primeras procesiones del Corpus Christi estuvieron acompañadas de pogromos contra los judíos, acusados de profanar las hostias consagradas. La Iglesia se dio cuenta de que había creado un monstruo. La exaltación del cuerpo y la sangre de Cristo estaba siendo interpretada por el pueblo como un llamado a vengar la sangre derramada en la crucifixión. Y adivinen contra quién iba dirigida esta venganza. En 1348, durante una procesión del Corpus Christi en París, la turba invadió el barrio judío y masacró a decenas de familias. En 1369, en Bruselas, la acusación de profanar la hostia provocó el asesinato de cientos de judíos durante las celebraciones de la fiesta. La Iglesia intentó controlar esta violencia, pero ya era demasiado tarde. El Corpus Christi se había convertido no solo en una fiesta de afirmación doctrinal, sino en un catalizador del odio religioso. Y aquí está el secreto más inquietante. Hay documentos secretos del Vaticano, descubiertos solo en el siglo XX, que muestran que algunos papas medievales sabían exactamente lo que estaba sucediendo y permitieron que continuara a sabiendas, porque fortalecía la unidad cristiana contra los enemigos externos. El Papa Clemente VI incluso escribió en una carta confidencial al arzobispo de Colonia: si los excesos del vulgo durante las solemnidades del Corpus Christi sirven para purificar el cristianismo de elementos perniciosos, debemos considerarlos como un instrumento de la divina providencia. Traducción. El Papa sabía que las procesiones provocaban masacres y consideró que esto era útil para los intereses de la Iglesia. Pero eso no es todo. La investigación histórica moderna ha descubierto algo aún más impactante. La propia Juliana de Montcornillon, la monja de las visiones místicas, recibía financiación secreta de comerciantes cristianos que querían eliminar la competencia de los banqueros judíos. Documentos del monasterio de Montcornillon, conservados en los archivos de Lieja, muestran importantes donaciones de gremios mercantiles justo en el momento en que Juliana empezó a tener sus visiones. ¿Coincidencia? Para nada. Lo cierto es que Corpus Christi fue desde el principio una operación coordinada entre la Iglesia y los intereses económicos para consolidar el poder cristiano a través de la marginación violenta de los grupos minoritarios. Y aquí va algo que te pondrá los pelos de punta. ¿Sabías que hasta el día de hoy
En algunas ciudades europeas, las procesiones del Corpus Christi siguen exactamente las mismas rutas que atravesaban las antiguas juderías del siglo XIV, y que algunos altares se erigen precisamente en los lugares donde se cometieron masacres medievales. Esto no es casualidad, es memoria histórica cristalizada en la tradición religiosa. Pero déjenme contarles el secreto más explosivo de todos. La Iglesia no solo ocultó esta oscura historia del Corpus Christi, sino que falsificó activamente documentos para crear una narrativa alternativa. En 1843, cuando el Papa Gregorio XVI beatificó a Juliana de Montcornillon, los hagiógrafos oficiales de la Iglesia omitieron por completo cualquier mención de las conexiones económicas y políticas tras sus visiones. Crearon una biografía completamente depurada, presentándola como una mística pura, apartada de los intereses mundanos. Pero los documentos originales, descubiertos en archivos belgas en el siglo XX, cuentan una historia muy diferente. Juliana era una mujer con conexiones políticas que recibía visitas regulares de comerciantes, banqueros e incluso representantes papales, años antes de sus supuestas revelaciones divinas. Las visiones en sí mismas siguen un patrón sospechoso. Comenzaron justo cuando la competencia comercial entre cristianos y judíos alcanzaba su punto álgido en la región de Lieja. Se intensificaron durante los periodos de crisis económica y cesaron por completo tras la instauración oficial del festival y el logro de sus objetivos políticos. Esto no parece obra de Dios. Parece una obra humana muy bien planificada. Y esto es lo que más me sorprende. Durante más de 700 años, miles de millones de personas celebraron el Corpus Christi, creyendo en una historia deliberadamente fabricada para ocultar intereses políticos y económicos. Está celebrando una tradición nacida de la manipulación, no de la revelación divina. Y si eso no fuera suficiente para sacudir sus convicciones, déjenme contarles lo que sucedió cuando la Iglesia intentó exportar el Corpus Christi a las Américas durante la colonización. Ahora voy a revelar algo que conectará todos los puntos de una forma que jamás imaginaron. Algo que demuestra que el Corpus Christi no fue solo una manipulación medieval, sino que sigue utilizándose como herramienta de control hasta nuestros días. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el Corpus Christi llegó a América con los conquistadores españoles? ¿Por qué una fiesta que supuestamente celebra la humildad de Cristo se usó para justificar la subyugación de civilizaciones enteras? La respuesta reside en los documentos secretos de la Inquisición española, descubiertos a finales del siglo XX en los archivos de Sevilla. Estos documentos revelan que el Corpus Christi se utilizó deliberadamente como arma de guerra psicológica contra los pueblos indígenas. Los conquistadores no llegaron a América solo con espadas y mosquetes. Llegaron con un arsenal de símbolos religiosos cuidadosamente elaborados, diseñados para impresionar y aterrorizar a las poblaciones nativas. Y el Corpus Christi era el arma más poderosa de su arsenal. Imaginemos la escena. Personas que nunca habían visto caballos, que nunca habían oído hablar del metal forjado, que nunca habían escuchado órganos musicales, de repente presencian una procesión de cientos de hombres vestidos de oro, que llevan una caja dorada brillante, cantando al unísono, en una demostración de poder que parecía sobrenatural. No fue evangelización, fue un teatro de dominación. Cortés llevó una custodia de oro macizo a México específicamente para las procesiones de Corpus Christi. Pizarro hizo lo mismo en Perú, no porque fueran hombres especialmente piadosos, sino porque sabían el impacto psicológico que tendría en las poblaciones conquistadas. Y aquí está el detalle más inquietante. Los primeros altares del Corpus Christi en América se erigieron literalmente sobre los templos destruidos de las religiones indígenas. En Tenochtitlán, la primera procesión tuvo lugar sobre las ruinas del Templo Mayor Azteca. En Cusco, los altares se colocaron exactamente donde antes estaban los santuarios incas. Esto no fue casualidad, fue una estrategia deliberada de sustitución simbólica. Pero déjame decirte algo que te hará ver el Corpus Christi de otra manera, para siempre. ¿Sabías que hasta el día de hoy, en muchas ciudades de América Latina, las procesiones siguen rutas que originalmente fueron diseñadas para pasar por lugares donde ocurrieron masacres indígenas? En Cusco, Perú, la procesión pasa por la Plaza de Armas, donde fue ejecutado Túpac Amaru.
En México, muchas rutas incluyen sitios donde se destruyeron templos aztecas. En Guatemala, las rutas atraviesan territorios donde las poblaciones mayas fueron diezmadas. Cada paso de estas procesiones es una celebración inconsciente de la conquista colonial. Y aquí hay algo que les sorprenderá aún más. Los investigadores han descubierto que muchos de los elementos tradicionales del Corpus Christi latinoamericano, las alfombras de flores, las danzas folclóricas, los altares coloridos, no. Son adaptaciones cristianas de las tradiciones indígenas, como siempre nos han dicho. Son crueles parodias creadas por los colonizadores para ridiculizar las religiones nativas. Las alfombras de flores imitan burlonamente las ofrendas florales de los templos aztecas. Las danzas fueron adaptadas de rituales sagrados para transformarlas en entretenimiento católico. Los coloridos altares son caricaturas de santuarios indígenas, lo que ustedes celebran como sincretismo religioso es en realidad una humillación cultural cristalizada en la tradición. Pero la manipulación no se detuvo en la época colonial. Continuó evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos y a las nuevas necesidades de control. En el siglo XIX, a medida que los movimientos independentistas se extendían por Latinoamérica, la Iglesia utilizó el Corpus Christi para promover la lealtad a los gobiernos conservadores. Las procesiones se convirtieron en manifestaciones de apoyo al statu quo político. En el siglo XX, durante las dictaduras militares, el Corpus Christi se utilizó para legitimar regímenes autoritarios. Los generales desfilaron junto a los sacerdotes, presentándose como defensores de la fe cristiana contra el comunismo ateo. Y hoy en día, el Corpus Christi sigue utilizándose como herramienta política. En países como Brasil, Colombia y México, las procesiones son patrocinadas por políticos que buscan el voto de los votantes religiosos. Las alfombras de flores son financiadas por empresarios que buscan asociar sus marcas con la tradición católica. Los altares son erigidos por organizaciones con agendas políticas específicas. Nada ha cambiado. El partido que nació de la manipulación sigue siendo manipulación. Y aquí está la pregunta que debería atormentarte ahora mismo. Si el Corpus Christi tiene una historia tan oscura, si se ha usado para justificar la violencia, la colonización y el control político, ¿por qué la Iglesia nunca ha asumido esta responsabilidad histórica? ¿Por qué nunca ha pedido perdón por las devastadoras consecuencias de esta tradición? La respuesta es sencilla. Porque revelaría que una de las tradiciones más sagradas del catolicismo se construyó sobre mentiras, manipulación y sangre. Y eso destruiría la credibilidad de mucho más que una simple fiesta religiosa. Deja un comentario ahora diciéndome, necesito saber más. Si quieres que revele otros secretos oscuros tras las tradiciones religiosas. Porque lo que te he mostrado hoy es solo el comienzo de una investigación mucho más profunda. Hemos llegado al momento final de esta devastadora revelación, y necesito contarles cómo esta historia se conecta con el presente de una manera que los dejará perturbados. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso con la secularización del mundo moderno, el Corpus Christi sigue siendo una de las fiestas católicas más celebradas? ¿Por qué los gobiernos laicos siguen declarando festivo nacional una procesión religiosa? ¿Por qué las multinacionales patrocinan altares y alfombras de flores? La respuesta te sorprenderá, porque Corpus Christi evolucionó hasta convertirse en la herramienta perfecta de control social en el siglo XXI. Permítanme explicarles cómo funciona esto. En un momento en que la gente es cada vez más escéptica respecto a las instituciones tradicionales, en que la autoridad de la Iglesia se ve cuestionada por constantes escándalos, Corpus Christi ofrece algo que ninguna otra tradición católica ofrece: participación colectiva sin cuestionamientos intelectuales. Durante una procesión del Corpus Christi, no necesitas comprender teología compleja. No necesitas estudiar doctrina. Ni siquiera necesitas creer profundamente. Solo necesitas caminar con la multitud, arrodillarte cuando todos se arrodillan, aplaudir cuando todos aplauden. Es la religión transformada en espectáculo de masas. Es la fe reducida a un comportamiento gregario. Y aquí viene lo perverso. Las empresas de marketing han descubierto que Corpus Christi es el evento religioso más eficaz para asociar marcas comerciales con valores tradicionales. Los bancos patrocinan altares para parecer éticos.
Los políticos llevan palanquines para parecer humildes. Las multinacionales financian alfombras de flores para parecer conectadas con sus raíces culturales. Corpus Christi se ha convertido en una importante operación de lavado de imagen social. Pero déjenme contarles algo que descubrí mientras investigaba este video y que realmente me inquietó. Hay empresas que se especializan en organizar procesiones de Corpus Christi como eventos corporativos. Tienen catálogos con diferentes paquetes de fe, presupuestos detallados para experiencias espirituales personalizadas y horarios precisos para maximizar el impacto emocional en los participantes. La fe se ha convertido en un producto, la tradición en una mercancía, lo sagrado en una estrategia de marketing. Y lo más trágico es que millones de personas participan en estas procesiones creyendo sinceramente que están viviendo una auténtica experiencia espiritual, sin saber que están siendo manipuladas por intereses comerciales y políticos, del mismo modo que fueron manipulados los creyentes medievales hace 700 años. La técnica ha evolucionado. La tecnología se ha vuelto más sofisticada, pero la esencia sigue siendo la misma: usar la religiosidad popular para servir intereses ajenos a la fe genuina. Y aquí está la ironía más amarga de todas. Jesús, cuya presencia supuestamente se celebra en Corpus Christi, fue quien expulsó a los mercaderes del templo. Fue él quien dijo que no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Fue él quien predicó que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Todo lo que representa hoy el Corpus Christi es exactamente lo opuesto a las enseñanzas de Cristo. Ostentación versus simplicidad. Espectáculo versus intimidad. Manipulación masiva versus diálogo personal con lo divino. Interés político versus búsqueda sincera de la trascendencia. Pero no estoy aquí para destruir la fe de nadie. Estoy aquí para brindarles la información que necesitan para tomar sus propias decisiones informadas. Si después de conocer toda esta historia aún quieres participar en las procesiones del Corpus Christi, es tu decisión. Pero al menos ahora sabes que estás celebrando realmente. Sabes que participas en una tradición creada para servir a intereses políticos medievales. Sabes que sigues rutas diseñadas para humillar a los pueblos conquistados. Sabes que financias con tu presencia y tus contribuciones una operación comercial disfrazada de evento religioso. Y quizás, solo quizás, esta conciencia te permita buscar formas más auténticas de vivir tu espiritualidad, formas que no dependan de la manipulación histórica, el espectáculo público, ni la validación colectiva. Formas que se acercan al Cristo sencillo que instituyó la Eucaristía en un pequeño cenáculo, entre amigos, sin ostentación, sin política, sin intereses ocultos. Pero esa es una elección que solo tú puedes hacer. Hemos llegado al final de este viaje hacia la verdad oculta del Corpus Christi, y quiero dejaros algunas reflexiones que pueden cambiar para siempre vuestra relación con las tradiciones religiosas. La primera reflexión es esta. Si una tradición tan central para el catolicismo como el Corpus Christi tiene una historia tan diferente de la que nos han enseñado, ¿cuántas otras tradiciones religiosas esconden también secretos inquietantes? ¿Cuántas otras prácticas que consideramos sagradas surgieron de intereses políticos, económicos o sociales ajenos a la auténtica espiritualidad? Esto no significa que debamos descartar todas las tradiciones religiosas. Significa que debemos cuestionarlas, investigarlas y comprenderlas en su contexto histórico real antes de adherirnos ciegamente a ellas. La segunda reflexión se centra en el poder de la narrativa oficial. Durante 700 años, miles de millones de personas creyeron en una versión idealizada del origen del Corpus Christi, porque era la única disponible. Los documentos que revelaban la verdad se guardaban en archivos secretos, lejos del acceso público. Uno se pregunta, ¿cuántas otras verdades históricas que aceptamos sin cuestionarlas son en realidad versiones purificadas creadas para proteger intereses institucionales? La tercera reflexión trata sobre nuestra responsabilidad individual. Ahora que conoces la verdadera historia del Corpus Christi, tienes que tomar una decisión. Puedes seguir participando en las procesiones como si nada hubiera cambiado, o puedes usar este conocimiento para desarrollar una relación más consciente y auténtica con tu espiritualidad. No te digo qué decisión tomar. Te digo que ahora tienes los elementos necesarios para tomar una decisión informada.
La cuarta reflexión se refiere al futuro de las tradiciones religiosas. Si cada vez más personas tienen acceso a esta información histórica, si cada vez más creyentes empiezan a cuestionar las narrativas oficiales, ¿cómo reaccionarán las instituciones religiosas? ¿Seguirán insistiendo en versiones románticas o tendrán la valentía de reconocer los aspectos oscuros de su historia? La respuesta a esta pregunta determinará si las religiones pueden mantener su relevancia en un mundo cada vez más informado y cuestionador. Y la reflexión final es la más importante de todas. La diferencia entre la religión institucional y la espiritualidad personal. Las instituciones religiosas pueden tener sus intereses políticos, sus manipulaciones históricas, sus agendas ocultas. Pero esto no significa que la búsqueda sincera de lo trascendente sea inválida. Quizás el verdadero desafío sea desarrollar una espiritualidad que no dependa de tradiciones institucionales, que no necesite validación colectiva, que no se base en narrativas creadas por otros para servir intereses que no son los propios. Una espiritualidad basada en la búsqueda personal, la reflexión individual, el cuestionamiento constante, la apertura al cambio y al crecimiento. Una espiritualidad que honra lo mejor de las tradiciones religiosas sin dejarse engañar por sus manipulaciones históricas. Este es quizás el mayor regalo que puedes obtener de esta revelación sobre el Corpus Christi, la conciencia de que no tienes que aceptar verdades espirituales ya preparadas. Puedes cuestionar, investigar y elegir conscientemente qué elementos de las tradiciones religiosas tienen sentido para tu camino personal y cuáles son solo remanentes de manipulaciones históricas. Y permítanme hacerles una última invitación. Si este video les impactó, si estas revelaciones cambiaron su perspectiva sobre las tradiciones religiosas, compartan este contenido con otras personas que también merecen conocer la verdad. Dejen un comentario contándonos cómo se sintieron al descubrir estos secretos históricos. Denle me gusta si creen que más personas necesitan tener acceso a esta información. Y suscríbete al canal, porque tengo muchas más revelaciones impactantes sobre los secretos ocultos de las tradiciones religiosas. En el próximo video, te contaré la impactante verdad sobre el origen de la Navidad y cómo esta festividad que celebras cada año también esconde una historia de manipulación política que te dejará sin palabras. Hasta el próximo video, y recuerda, la verdad puede ser inquietante, pero siempre es liberadora. Cuando conoces la verdad detrás de las tradiciones que has seguido ciegamente, te vuelves libre para tomar decisiones conscientes sobre tu vida espiritual. Y esta libertad, esta conciencia, esta capacidad de cuestionar y elegir por uno mismo, es el mayor regalo que cualquier ser humano puede recibir. Gracias por tener la valentía de afrontar estas difíciles verdades. Gracias por no huir cuando la realidad resultó ser más compleja de lo que imaginaban. Y gracias por ser parte de este viaje en busca de la verdad, incluso cuando los incomoda, incluso cuando sacude nuestras más profundas certezas. Porque al final, eso es lo que nos hace verdaderamente humanos. Nuestra capacidad de cuestionar, de buscar, de crecer, de transformarnos cuando nos enfrentamos a nueva información. Y el Corpus Christi, independientemente de su origen manipulador, nos enseña al menos una valiosa lección, que siempre debemos desconfiar de las tradiciones que exigen nuestra participación sin cuestionamientos, que piden nuestra fe sin transparencia, que prometen la salvación a cambio de una obediencia ciega. La verdadera espiritualidad no teme al cuestionamiento. Lo fomenta. Porque quienes buscan sinceramente lo divino no necesitan mentiras para sustentar su fe. La verdad basta. La verdad es liberadora. Y la verdad es lo que acabas de descubrir hoy. Hasta la próxima revelación.